lo que tiene que ver con lo que es Ciudad Juárez, el Valle de Guadalupe, El Paso, Texas, lo que representa Texas para México. En mi trabajo, o más bien en las historias que hago, es importante, para mí es importante trabajar en lugares que han sido claves para la formación de México, ¿no? Trabajar en zonas donde la carga histórica es densa. En el caso de Texas, pues bueno, estamos hablando de una lucha territorial, de un territorio que era mexicano, de un lugar que hoy en día de alguna forma quizás está siendo recuperado por la comunidad latina. Y hay quien dice que ya esa parte, que es otro tema, pero que en el 2060, pues como se ve Texas, se va a ver el resto de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un lugar muy interesante. Esta imagen es en Tornillo, Texas, que está al otro lado de Pavens y el Valle de Guadalupe, que es la zona que de pasar de aproximadamente 60,000 personas que eran habitantes de ahí, era como un poblado muy cerca de Ciudad Juárez, y es el lugar de mayor tráfico de drogas y de personas, ¿no? Y es el lugar donde han sido eliminadas la mayoría de las personas. Las personas que se han opuesto a que esa inseguridad se quede ahí han sido perseguidos. Hay varios casos que ahorita los vamos a ver. Y pues esto es interesante porque bueno, es el otro lado, ¿no? Es Tornillo, Texas, no es Pavens. Entonces ya, pues inmediatamente la dinámica cambia totalmente, te puedes mover, puedes trabajar de una forma más libre. Sin embargo, pues sigue siendo un lugar de tráfico, ¿no? Esta es Ciudad Juárez, por lo que podría parecer un día como cualquier otro. Al final, pues el sol sale para todos, ¿no? Pero también de alguna forma, pues la ciudad se ha ido desgastando por toda esta cuestión. Estos viajes a Juárez los hice creo que en 2010, era supuestamente como la última colita de la inseguridad que hubo en Juárez en ese tiempo. Después decayó considerablemente, pero volvió a repuntar hace poco tiempo. Ellos son parte de los ángeles, de un grupo de ángeles cristianos que los lleva un ex periodista que se llama Carlos Mayorga, y lo que hacen es que cada sábado se van a parar afuera de la cárcel, echan consignas contra la policía, contra los ladrones que están ahí detenidos. Si hay una escena de un crimen, van a la escena del crimen y se posicionan, se ponen con sus letreros: sicario, arrepiéntete; policía corrupto, arrepiéntete. Como ese tipo de frases son las que usan. Pusieron también una en el cerro, ¿no? Sí, no sé si se lo pusieron ellos, puede ser, no sabía, fíjate. El de Ciudad Juárez lee la Biblia, sí. Fíjate que no sé si lo pusieron ellos, buena pregunta. Son restos de una escena de un crimen, que hay una periodista allá en Juárez que se llama Lucy Sosa, que trabajó mucho tiempo en el diario de Juárez. Bueno, todavía trabaja ahí, ya cubre otro tipo de información. Pero ella, cada que iba a cubrir una escena de un crimen, se quedaba después revisando la zona, caminando, y siempre se encontraba casquillos, papeles, pedazos de ropa, y tiene toda una colección. Voy a hacer como de esta parte de la mesa para allá de cartas, etiquetas de forenses, casquillos, balas percutidas. Este era un pedazo de cráneo y dos monedas de 5 pesos que se encontraron ahí. Y pues tiene ahí su colección, es muy interesante todo lo que junta ella. Este es ahí en el Valle de Guadalupe, donde les decía, es la casa de Marisol Valles. No sé si recuerdan su historia. Era esta mujer policía de 20 años, en su momento 20 años, que fue escogida como jefe de policía de Prajeris, Guerrero. Y en su momento pues ella tomó una ruta, una planeación muy pacífica para el pueblo, que consistía simplemente en dar asistencia a la población social. El cuerpo policial solamente era de mujeres, no tenían armas, también porque ya la mayoría se las habían robado en la comisaría. Y después de varias amenazas y tratar de que ella trabajara con la gente mala, pues decide huir con su familia y exiliarse en Estados Unidos, ¿no? A mí me tocó ir con una reportera para Gato Pardo y tuvimos que ir a buscar, bueno, la encontramos primero en El Paso a ella y nos hizo un mapa para ir a buscar su casa en Prajeris, y llegamos a la casa. Realmente ya no tiene muebles, se robaron todo el cobre,
Estas son las últimas cosas que ellos dejaron. Ella estaba estudiando criminología, por aquí se puede ver también un poco de sus libros. Fue como de alguna forma trataron de convencerla de que fuera la jefa de policía. Estas tragedias, la plaza principal. Y de tener 60,000 habitantes, pues hoy va a haber aproximadamente unos 6,000 habitantes que quedan ahí por toda esta cuestión. Este es Marisol, ya en la frontera de Texas, esperando a que pasaran por ella en un estacionamiento. La vimos con su abogado, Carlos Spector, que ahorita voy a hablar un poco de él. Y este es el hijo de Maricela Escobedo. No sé si recuerdan también su historia en Chihuahua, mamá de Rubí Fraile. Entonces, lo que es Marisol, los hijos de Marisela, la familia Reyes, pues son son algunos de las personas que han encontrado una asociación en el sur de Texas, en El Paso, que se llama Mexicanos en el Exilio, donde reciben apoyo, se apoyan entre ellos, hablan de sus historias, de sus casos, psicológicamente se apoyan. Tiene un abogado que es Carlos Spector, que les lleva todos estos casos pro bono, no les cobra absolutamente nada. Bueno, dependiendo, si hay gente con dinero, pues ya se hace un arreglo, ¿no? Pero la mayoría son personas que no tienen para pagar un abogado, que no tienen para pagarse. Y muchas veces, además de no poder pagar un abogado, pues luego no pueden permanecer en Estados Unidos, ¿no? Porque no se les permite trabajar, tienen que mantenerse, si no tienen contactos, pues puede llegar a ser muy difícil y complicado, ¿no? Él es Saúl Reyes, que es uno de los pocos mexicanos que se les ha conseguido el asilo político. Pues ellos tuvieron también una historia un poco complicada, les desaparecieron entre 3 o 4 miembros de su familia, creo. Eran activistas, tienen una panadería. Creo que hoy él ya con el asilo pues ha estado trabajando en una panadería y pues espero que pueda como recuperar su vida un poco allá en El Paso. Entonces todas estas manifestaciones y estas actividades que hacen mexicanos en el exilio pues les sirven a ellos para luego utilizarlos en sus casos para el asilo. O sea, entonces como también pura documentación, de alguna forma su caso se hace público reuniéndose ellos. Esta era una manifestación afuera del consulado mexicano en El Paso. Y él es Carlos, es el abogado de origen ruso-mexicano. Él y su esposa pues tienen una historia también muy larga en activismo y en derechos humanos en la frontera. Les tocó vivir también el movimiento de los jornaleros, también con César Chávez, como toda esa oleada de historia en la frontera sur que tiene que ver también con la defensa de jornaleros y derechos, pues ellos también la vivieron y hoy están embarcados en esta que tiene que ver con asilo político. Es muy difícil que se consiga el asilo para un mexicano, es más fácil conseguirlo para un colombiano, para un nicaragüense, lugares que son, no sé si más cercanos a intereses de Estados Unidos o por qué de pronto hay estas como diferenciaciones de por qué a ciertas nacionalidades o países pues les es más fácil conseguir el asilo que a los mexicanos, ¿no? Que a los mexicanos de alguna forma tiene sentido porque pues eso es como reconocer que el Estado mexicano ha fallado, ¿no? Reconocerle a alguien que su país no le puede proveer su seguridad pues significa mucho de alguna forma. Es lo que decía, ¿no? Él es Enrique, también una historia que hice sobre un vendedor de flores para funerales. Es una historia que hice para una revista que se llama Colors. Pues la idea era precisamente hacer la historia de un vendedor de flores para funerales, ¿no? Me encontré con Enrique pues quiso colaborar, quiso trabajar en esta historia. Y pues es un personaje muy interesante, originario de Veracruz, que llega a Juárez hace unos 20 años, más o menos, llegó muy joven. Empezó vendiendo flores en un crucero, en la calle. Con el tiempo un florista le agarró confianza, se lo llevó a chambear con él, aprendió el negocio y ahorita tiene su negocio en su casa. Esa es su hijastra, la que era su mujer, trabajaba en una maquila.
un día se golpeó la pierna, aparentemente no era nada, pero pues sí le ocasionó un daño interno y falleció. Y él hoy se ocupa de los hijos de su exmujer, le ayudan a trabajar en la florería. Uno de sus sueños es en este agujero que hay aquí. Lleva un par de años sacando la tierra porque quiere construir un criadero para pescado y camarones. Entonces lo chido también de estas historias, que no todo tiene que ver con cosas trágicas. Su sueño realmente es a poder hacer eso y pasar las tardes asando pescado y camarón con sus amigos, ¿no? También te dice mucho del tipo de personaje, ¿no? Que es... ¿Cómo? Sí, pero pues hasta ahorita lo tienen resuelto. Acá abajo está el taller, es esto que se ve aquí. Y pues es la única conexión que tienen y por ahí cruzan todo realmente. Aquí abajo tienen un criadero de conejos que alimentan con todas las obras de las flores. Y bueno, pues estas historias de alguna forma también te empiezan a llevar a otro tipo de territorios. No todo tiene que ver con Ciudad Juárez, con Acapulco. Creo que la forma en la que trabajo pues tiene que ver precisamente con hacer estos cruces con distintas realidades que tenemos y nos pueden, bueno, pues simplemente es como tener otras perspectivas, ¿no? También de esta historia. Aquí quizá recuerden esta historia de Don Alejo, este señor que habían como le habían querido quitar su rancho. San Luis es muy cercano a la laguna, Guadalupe Victoria, donde estaba su casa. Y cuando vi esa historia, que tiene ya mucho tiempo, hasta ese momento se habían visto como muy pocas informaciones que tenían que ver con ciudadanos enfrentando a criminales. Todavía no había mucho esta onda como de autodefensas, o de pronto las policías comunitarias pues tienen mucha historia en Guerrero, como aproximadamente 20 años, pero no eran tan importantes. Bueno, eran importantes, pero no tenían como esta presencia que tiene que ver así de empiezan a poblar, a tomar pueblos enteros, ¿no? Se veían más en la montaña. Solamente en este momento pues se había visto algunas que tenían que ver en Zacatecas, ¿no? De pronto leías cosas que ciudadanos pelearon al lado del ejército contra criminales, como veías ciertas cosas, pero también en ese momento era como muy difícil ir por tu cuenta y tratar de hacer esa historia, ¿no? Porque realmente nadie le estaba prestando atención, no era muy seguro meterte en esos lugares. Entonces cuando vi la historia de Don Alejo, tuve como esta idea de empezar a explorar estos como ranchos, ¿no? Que hay también en toda esta zona, en esta parte de donde somos o de donde estamos, que normalmente pues, son utilizados también de pronto como lugares para entrenamiento, se los quitan a los ganaderos, se los quitan a los rancheros. Y en ese momento creo que el proyecto también empieza a irse por otro lado, porque empieza ya como a entrar en otras cotidianidades que no tienen que ver quizá con cosas tan violentas que tú estás presenciando o historias como tan densas, ¿no? Sino de pronto puede ser con algo tan cotidiano como este caballerango con el caballo, pero que sabes que alrededor de esos territorios pues de pronto son lugares como medio complicados, ¿no? Antes del Tratado de Libre Comercio pues allá aterrizaban avionetas con videocaseteras, dulces, había otro tipo de tráfico también de alguna forma. Y es cuando empiezo también a interesarme en esta idea de la ley del monte, que es un como concepto del México revolucionario que establece que las leyes de la tierra pues, siempre le van a pertenecer al más poderoso. Entonces con esa idea empiezo ya a alejarme también de la búsqueda también de la información cotidiana, también de lo noticioso, que es muy importante en mi trabajo, porque de ahí es donde empiezo como a encontrar, donde empiezo a entender un poco lo que está pasando alrededor de estos ranchos, ¿no? De alguna forma, de lo que estamos atravesando. Pues de alguna forma es el mundo rural también, no como se conoce normalmente, sino el mundo de los hacendados, que también esta historia de las haciendas de México y el poder pues también es algo que es algo muy arraigado.
Y siento yo que de alguna forma este país pues, es una hacienda, es una gran hacienda, todavía sigue funcionando en formas muy similares, donde pocos acumulan pues, la riqueza, el poder y los demás pues terminan trabajando para todo el mundo, ¿no? O sea, después de que se acabó la esclavitud en la península de Yucatán, pues hoy la vemos manifestada quizá en otras formas, ¿no? En las maquilas, ya es de alguna forma aceptada y legal. No. Estos son de la familia Santos de San Luis, que se ubican un poco de los Gastón Santos, que pues explorar la historia de Cayello, el personaje principal, pues de alguna forma me llevó a entrar en estos espacios, ¿no? Estos como cotos de poder que tienen que ver con el mundo de la tauromaquia, de la ganadería, de las corridas de toros, que también son lugares donde terminas viendo desfilando a políticos, a toda la clase como política y poderosa, pues se termina como juntando en estos lugares, ¿no? Entonces de empezar a hacer una historia que tenía que ver con cazadores resistiéndose en sus ranchos, te das cuenta que empiezas a adentrarte en otros mundos, ¿no? Pero que terminan siendo tan interesantes como las otras historias de la montaña en Guerrero, ¿no? Porque también son de todas estas contrapartes, estas dualidades en este país. Entonces, desde que empecé a hacer este trabajo, pues la dinámica de trabajo cambió casi exponencialmente y empecé después de aquí me fui a la península de Yucatán, que es el estado más seguro, bueno, la zona más segura del país, y también cruzar esas historias con las historias de los lugares más convulsos como los Juárez, Acapulco. Entonces, lo que estoy haciendo es como un mapeo de distintas partes del país y mostrar, mi intención no es mostrarles así de, vean cómo está el país, sino simplemente compartir un poco de la interpretación o la forma en la que yo concibo cómo es México, cómo siento que están funcionando las cosas, de dónde venimos como nación, como país. La península de Yucatán pues tiene que ver muchísimo con estas historias de guerras sociales, de guerras de castas, de esclavitud, de discriminación. Es una edición, pues, yo creo que amplia, pero me pareció como interesante mostrárselas para que vieran cómo ha ido, por qué territorios o por qué rumbos ha ido navegando el proyecto. Él Sima, que es un rapero que conocí, llegando a la península empecé a trabajar con jóvenes músicos mayas, de la zona de Carrillo Puerto, Santa Cruz, Pino Suárez. Si han visto un poco de lo que es la historia allá, pues son las zonas que los mayas rebeldes fundan después de que luchan esta guerra contra los criollos peninsulares a mediados de 1800, casi 1847, es cuando empieza la guerra de castas. Cuando se rompe toda esta dinámica de esclavitud, es en ese momento, y los mayas que pelean, que luchan, que no se quedan viviendo en las haciendas o en esos territorios, pues fundan lo que es